soy santo. Así que abramos nuestra Biblia, Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Ahí cerquita del final de la Biblia está la primera epístola universal del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Vamos a leer. ¿Lo tienen, hermanos? Díganme amén. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Eso fue lo que Dios dijo. ¿Dónde dijo? Ese escrito está. ¿Dónde está escrito? Pedro, el apóstol Pedro lo toma de las escrituras, lo toma de la palabra. ¿Dónde estaba escrito esas palabras de Dios? Lo que Dios le dijo al pueblo, sed santos porque yo soy santo. Eso está en Levítico capítulo 19, versículo 2. Si nos vamos ahí a la otra punta de la Biblia, Levítico capítulo 19, versículo 2, dice así, versículo 1 leemos, el 1 y el 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Así que nosotros podemos ser santos porque Dios es santo. Amén. Aprendíamos que la palabra santo, a veces nos confundimos un poquito con el significado de la palabra santo. Creemos que santo tiene que ver con ser perfecto, con alguien que no tiene ningún tipo de maldad en él. Pero la verdad es que la palabra santo en su origen es un vocablo que significa consagrado. Algo santo es algo apartado para un uso específico. Eso significa ser santo. Alguien que está dedicado, o alguien o algo que está dedicado para un uso específico. Amén, hermanos. Por ejemplo, en la antigüedad los utensilios del tabernáculo, del templo, estaba la lámpara, el candelabro de 7 brazos, era un instrumento para iluminar el tabernáculo, pero ese candelabro estaba dedicado para Dios, para un uso específico, iluminar, alumbrar el lugar santo. Entonces, ese candelabro era santo porque era dedicado para Dios. Amén, hermanos. Cuando el Señor nos habla a nosotros de santidad, tiene que ver con eso, con gente que ha sido llamada por Dios, escogida por Dios y separada por Dios para un propósito específico en la vida. Amén, hermanos. Amén. No tiene que ver, solamente creemos que porque estamos acostumbrados, ¿verdad? Cada vez que hablamos de santo parece que alguien con una aureola y que así con cara hasta cara de santo, ¿no? Nos imaginamos la cara de santo de alguien, pero la santidad, hermano, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con alguien que se dedica para Dios. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hablamos del ser en la primera enseñanza. Hablamos, número 1, del ser. Dios está más preocupado en lo que somos que en lo que hacemos. Amén. Diga conmigo, primero ser y después hacer. Nosotros creemos que es al revés. Yo tengo que hacer esto, hacer aquello para agradar a Dios. No. Dios primero nos hace ser hijos de Dios. Nos hace ser santos. Amén. Entonces, hay una cara de la santidad. Aprendimos que es la santidad posicional. Amén. Diga conmigo, santidad posicional.
cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, cuando abro mi corazón y le doy lugar a Dios, automáticamente, por una acción de fe, yo paso de las tinieblas a la luz. Paso de ser un pecador ahora a ser un santo de Dios. Posicionalmente hay un cambio de naturaleza. ¿Se acuerdan que hablábamos de la palabra metamorfosis? Esa transformación que Dios puede hacer. Amén, hermanos. Entonces Dios te posiciona ahora en Cristo. Para los que están en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron. Es aquí todas son hechas nuevas, no dice la palabra. Amén. En Cristo, o sea, posicionalmente. Nosotros eso por fe lo recibimos. No éramos santos. De acá hay varios que no éramos santos, no éramos ninguno santos. Y el Señor nos ha hecho santos ahora, santos y santas, ¿verdad? Cuando estoy hablando, hablo de hombre y mujer, hablo de todos nosotros. Pero el Señor nos ha posicionado ahora en Cristo. Nosotros estábamos en tinieblas, ahora estamos en la luz. Estábamos en el mundo, bajo el sistema de este mundo. Aceptamos a Cristo en el corazón y ahora, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, justamente, el Espíritu de Dios, que es santo, nos hace a nosotros ser los santos de Dios, como describe la palabra un montón de veces a la iglesia, como los santos del Señor. Amén. No éramos y ahora somos. No éramos pueblo, ahora somos pueblo. No éramos hijos, ahora somos hijos de Dios. Así que la santidad en primera instancia es posicional. Cuando yo creo en esa posición que ahora tengo en Cristo, entonces mi vida puede empezar a cambiar. Amén. Si no estoy en Cristo, nunca mi vida será transformada. Nunca voy a cambiar. La persona que está bajo el sistema de este mundo, la persona que no le ha dado lugar al Espíritu Santo en su vida, entonces permanece bajo el yugo del pecado. Ahora, el que lo acepta por fe, es un milagro que Dios ha hecho. No es por nuestros méritos, es por fe. Toca al hermano que tenés al lado y decirle, no es mérito tuyo. No es por obras. Lo dice la palabra, la santidad no es por obras para que nadie se jacte, nadie se gloríe. Si no podemos decir, no, yo conseguí la santidad, nadie la consiguió. O sea, hubo uno que la consiguió, fue Cristo Jesús. Amén. Ahora nosotros le recibimos a Él y con Él recibimos la santidad. Amén. Y por eso podemos ser santos, porque sin el Espíritu de Dios dentro de nosotros, nunca nuestra vida puede ser transformada, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, nacemos así. Y eso lo heredamos de nuestro papá, lo hemos aprendido, ¿verdad? Estoy repitiendo, pero bueno, la repetición es la madre del aprendizaje, ¿no? Así que vale la repetición, ¿sí o no? Si lo sabré yo, que las cosas que mi madre más me repetía son las que más me han quedado en la cabeza. Amén. Y tanto las he aprendido que ahora se las digo a mis hijos de la misma forma. Cosa que yo dije, ay, qué pesada mi mamá, nunca le voy a decir eso a mis hijos. Ahora me salen solos, ¿no? Porque es lo que uno ha aprendido, tac, 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 la repetición. Amén, hermanos. Así estamos aprendiendo ahora. Posicionalmente somos santos. Aunque todavía tenemos pecados, aunque todavía tenemos malas acciones, malas obras, ¿sí o no, hermanos? Muchas cosas por cambiar, pero eso no quita nuestra posición en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Somos santos. Amén. Amén, hermanos. Tiene que ver con nuestra identidad. Tiene que ver con lo que Dios, el milagro que Dios ha hecho en nosotros, que inicia todo el proceso de cambio de nuestra vida. Ahora, el segundo punto que nosotros vimos y aprendimos en la segunda charla que tuvimos el miércoles pasado fue acerca de la santidad progresiva. Y esta es la otra cara de la moneda, la misma moneda. Hablando de la santidad, existe la santidad progresiva. Y yo tengo que avanzar en ese camino. Es como que el Señor, cuando yo acepto a Cristo, acepto al Señor por fe, el Señor me saca del camino que va derecho a la perdición y me mete ahora en Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino. Amén. Yo soy la puerta. Todo eso son simbolismos, nombres de Jesús, pero que simbolizan lo que Él es. Entonces nosotros entramos por Cristo, entramos por la puerta y estamos en el camino que es Cristo Jesús ahora.
Ahora, ese camino donde ya estamos posicionados, hay que andarlo, hay que caminarlo, hay que avanzarlo. Amén, hermanos. Tenemos que progresar en esa santidad, en ese regalo que Dios nos ha hecho a nosotros. Amén. Y ahí aprendíamos el miércoles pasado cómo, aplicando esa comparación con el pueblo de Israel, cómo Dios milagrosamente los sacó de Egipto con las plagas, con todo lo que ocurrió. Fue un milagro de Dios, hermanos. El pueblo no hizo nada, Dios hizo todo, milagro. Hasta el mar rojo les abrió y ellos pasaron en seco y quedó sepultado el ejército de los egipcios. Ahora, en el desierto, los 40 años en el desierto, también fue un trato de Dios. Entonces decíamos que Dios sacó a Israel de Egipto en poco tiempo. Algunos calculan que fue un año, aproximadamente 10 meses, y las plagas fueron 10 plagas, más o menos un mes cada plaga, se calcula. Entonces 10 meses, menos de un año el Señor los sacó de Egipto. Pero después tuvieron 40 años en el desierto. Y en esos 40 años Dios ya los había sacado de Egipto, pero ahora tenía que sacarles a Egipto de adentro de su corazón. Las costumbres de Egipto, la mentalidad de esclavo. Y Dios trabajó en el desierto. ¿Saben qué, hermanos? Con nosotros pasa lo mismo. Dios nos ha sacado del sistema de este mundo, sistema pecaminoso, malvado, un sistema ideado por Satanás, el diablo, que oprime a las personas, que las ata. Dios nos libera y nos saca de la esclavitud. Ahora estamos en Cristo, estamos en el reino de Dios. Ahora hay un proceso, un avance en nuestra vida de cosas que tienen que ir cambiando, nuestra mentalidad, nuestras costumbres. El Señor va permitiendo y va sacándonos también los vicios que traemos de la vieja vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando? Y a veces luchamos con esas costumbres. Amén. Pero tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Amén. Por eso los vicios se pueden dejar, por eso la mentira se puede dejar, el engaño. Estamos acostumbrados a mentir, venimos a Cristo acostumbrados a engañar, a seducir, a conquistar. Amén. A hablar con doble sentido, a desconfiar de todo el mundo. Ahora en Cristo Jesús, hermano, toda esa mentalidad mundana el Señor la empieza a cambiar en nosotros. Amén. Y nos da el Señor una nueva vida, desde la esencia, en nuestra identidad, pero también en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de hacer, en nuestra forma de decidir. Esa es la santidad progresiva. ¿Cuántos dicen amén? No podés estar en Cristo Jesús siempre igual. No, hay que progresar. Amén. Cada vez tenemos que santificarnos, cada vez tenemos que lavarnos. Y si hay pecado en nosotros, abogado tenemos, dice la palabra, delante del Padre, a Cristo Jesús, que intercede por nosotros. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si hay un verdadero arrepentimiento, hay cambios. Amén. Porque la consecuencia de una vida pecaminosa es la muerte, es destrucción. Ahora, la santidad nos conviene. Amén. La santidad te conviene. Decirle que tenés al lado, la santidad te conviene. Por eso el Señor nos dice, Dios que nos ama, como nos ama, nos dice, sean santos porque yo soy santo. Les doy la posibilidad. Amén. Amén, hermanos. Porque la mentira tiene patas cortas, pero la verdad te hace libre siempre, cueste lo que cueste. Si vos vas de frente, vas con la verdad, aunque te cueste en momentos, hermano, pero esa verdad te va a hacer libre, ¿sí o no? Y eso lo tenemos que aprender. En Cristo Jesús lo aprendemos. Porque el mundo te enseña es más fácil mentir, ¿no? Agarrás un atajo, agarrás el camino más corto. En el nombre de Jesús, nosotros tenemos que progresar en esa santidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, hermanos. Ahora, hoy les quiero hablar acerca de la santidad de acción. Así le llamé, santidad de acción. Y tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Yo dije, primero Dios se ocupa de lo que somos. Somos santos en Cristo Jesús. Ahora,
nosotros tenemos que entrar en un proceso progresivo de santificación, de purificación. Es un lavado que el Señor va haciendo. Nos lava la cabeza. Saben que hay gente que dice que los cristianos acá en la iglesia nos lavan el cerebro, ¿no? Y eso, mi papá siempre cuenta la historia de una hermana que el hijo, la mujer empezó a venir a la iglesia y el hijo le decía: no vayas allá porque allá te lavan el cerebro, te lavan la cabeza. Y la mujer siempre le decía: y si me lo tienen que lavar es porque lo tengo sucio seguramente, ¿no? Así que, hermanos, acá el Señor nos hace verdaderamente un lavado de vida. Amén. Y si nos tiene que lavar es porque a lo mejor hay suciedad, a lo mejor hay pecados en nosotros, hay cosas que tienen que ser quitadas. Amén. Para beneficio nuestro. Porque la consecuencia del pecado siempre es destrucción, siempre es muerte. Ahora, santidad de acción. Diga conmigo, santidad de acción. La mayoría de nosotros cuando hablamos de santidad o cuando pensamos en santidad, pensamos en una larga lista de cosas que no debemos hacer. La mayoría de los seres humanos, cuando se habla de estos temas, pensamos en cuestiones que tenemos que dejar de hacer, cosas que no debemos hacer. Es como enseguida nos viene una lista de prohibiciones de lo que no podemos hacer. Si se nos pide que hagamos una lista de cosas que no debemos hacer como cristianos, la lista sería larguísima y lo tenemos claro muchas veces. Lo que no debemos hacer sería una lista muy larga. Ahora, si nos preguntan, si nos hablan de lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros, seguro que la lista sería más corta y nos costaría un poco más. Porque si yo les digo a ustedes, hermanos, a ver que alguno me diga, ¿qué es lo que nosotros no debemos hacer según la palabra de Dios? ¿Qué no debemos hacer? Mentir, por ejemplo, no mentir. ¿Qué más? ¿Robar? Hurtar, sí, hurtar, robar. Muy bien, no debemos hacer. Vamos a la lista, ¿no? ¿Qué más? Matar, no ser desobediente. Muy bien, más. Adulterar, muy bien. No ir a los bailes, muy bien, la hermana también. ¿No? No deshonrar a los papás. Que no te cobran, ¿no? ¿Qué más? A ver. Bueno, un sinfín de cosas. No hagas esto, no hagas esto otro, no lo otro, no lo otro. Y cuando nosotros pensamos en santidad, y es verdad que hay muchas cosas que la palabra nos enseña que no debemos hacerlas, por supuesto, por las consecuencias que eso trae. Pero ¿saben qué, hermanos? Si nosotros decimos como santos de Dios, como hijos de Dios, como creyentes cristianos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pregunto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cosas que sí tenemos que hacer. Leer la Biblia, muy bien. Orar, ayunar, obedecer, honrar al padre y a la madre. Trabajar. La lista también es larga. A veces, hermanos, pero cuando pensamos en las prohibiciones, es lo primero que nos viene, las prohibiciones. Yo te quiero decir, hermanos, que el evangelio y la santidad que Dios propone de acuerdo a la palabra de Dios no tiene que ver con prohibiciones, tiene que ver más con cosas que nosotros tenemos que vivir que con cosas que no tenemos que vivir. Hay mucha gente que no viene al Señor y que no se rinde al Señor porque dice, si voy a la iglesia o si tengo que hacer esto, tengo que dejar esto, tengo que dejar esto otro, tengo que dejar, ¿no? Igual, yo no te estoy hablando desde la posición de no haberlo vivido. Claro que viví esa lucha también cuando yo me tuve que rendir a Dios y en un momento de mi juventud, el primer pensamiento era, tengo que dejar un montón de cosas. Pero con el transcurrir del tiempo me di cuenta que
la palabra nos enseña muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. Y si nosotros caminamos en esa acción de santidad para nosotros, nos va a ser mucho más fácil. Es más, te voy a decir, casi ni te vas a dar cuenta y vas a empezar a dejar todo lo que en definitiva te hace daño. Amén. Que es lo que Dios nos dice, no toques acá. Como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, no toques la estufa, ¿no? Y ahí va el chiquito, ¿no? Nosotros somos iguales, ¿no? No metas los dedos en el enchufe. Y ahí tenemos que poner taponcitos, ¿no? En los enchufes, etcétera, etcétera, todo para que el niño no vaya. Porque es nuestra naturaleza, así. Pero hay muchas cosas que nosotros debemos hacer, acciones que nosotros tenemos que hacer y que nos van a ayudar en nuestra santificación delante de Dios. Amén. Amén, hermanos. Miren, Santiago 4, versículo 17. Mira qué interesante este versículo. Hace poquito prediqué acerca de esto cuando hablé sobre los pecados de omisión. Seguro que alguno se acordará, pero leámoslo ahí. Hebreos Santiago, capítulo 4, versículo 17. Mira qué interesante este versículo. ¿Lo tienen? Es un versículo cortito, es como para aprendérselo de memoria. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cómo le es contado? ¿Cómo le es contado? Como pecado. O sea, mira, el pecar no se trata de hacer cosas malas. Bueno, eso sí es pecado también, hacer cosas malas. Pero cuando uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso también es contado como pecado. O sea que para caminar en santidad, hermanos queridos, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Amén. Que si no las hacemos, y eso es lo que quiero enseñarte en esta noche, que si no las haces, si no las pones en práctica, si no haces lo bueno, te va a ser muy difícil dejar lo malo. Amén. Amén, hermanos. Entonces cuando Dios nos cambia la vida, cuando Dios nos cambia de posición, cuando nosotros entendemos que tenemos que progresar en la santidad y ser purificados, que nuestros pensamientos tienen que ser limpiados, y para eso venimos también a este lugar y estamos en la presencia de Dios, porque el exponernos a la gloria de Dios también nos impregna de su santidad. Amén. Y cuando uno está lleno de Dios, uno no quiere mezclarse o no querés, no caes en tentación fácilmente porque estás lleno de Dios. El problema es cuando no estamos llenos de Dios. Ahí es cuando el enemigo nos tienta y fácilmente pisamos el palito. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando uno está enamoradísimo de la esposa, cuando uno está apasionado por la esposa y cuando está en una buena relación con la esposa y estás enamorado perdidamente, no tenés problema con otras mujeres, porque estás apasionado por tu esposa. No hay tentación. ¿Cuándo viene la tentación con otras mujeres? Cuando tenés problema en casa, cuando te llevas mal con tu esposa, cuando no hay intimidad con la esposa, cuando la relación está cortada. Amén, hermanos. Lo mismo pasa con Dios. Cuando uno está lleno de Dios, cuando uno venimos acá, adoramos al Señor, no tenemos problema afuera con las tentaciones. El problema viene cuando no estamos llenos de Dios, cuando no estamos apasionados por Dios. Amén. Así que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y el Señor nos permite, hermanos, cosas buenas que nosotros tenemos que hacer y que van a ocupar el lugar de todo aquello que antes hacíamos o de que llevamos en la vieja vida y que nos traía como consecuencia un montón de problemas. Cuando nos ocupamos de hacer aquello que produce un efecto positivo en otros y en nosotros también, tenemos menos espacio para hacer lo malo. Tenemos menos espacio en nuestro corazón y menos tiempo también en nuestra vida cuando nos dedicamos a hacer lo bueno. Una pregunta que a mí me gusta mucho y a mí me ayudó muchísimo, hermanos, es, y sé que muchos se la hacen en momentos así cruciales de la vida, es preguntarte ¿qué haría Jesús? Cuando no sabes qué hacer en una situación, ¿qué haría Jesús? Amén.
tenés que tomar una decisión. ¿Qué haría el Señor? Cuando no sabes si algo es malo o es bueno, ¿qué haría el Señor? Y eso te aclara para ubicarte, qué decisión tomar. Si tenés que, de repente te ves en un apuro, en un aprieto, ya que hablamos un poquito de la mentira en el trabajo, en lo que sea, lo más fácil es mentir, es preguntarte, ¿qué haría Jesús en mi lugar? No te cuesta decidir, diría la verdad, afrontaría las consecuencias diciendo la verdad, porque la verdad siempre nos hace libres. Amén, hermanos. Entonces, siempre pensémoslo de esta manera para hacer lo bueno en nuestras vidas. Si en algún momento vemos a Jesús que está muy alto, ¿no? Porque a veces pensamos en Jesús como el modelo, como el ejemplo de vida, pero a veces, no sé si a vos te ha pasado, pero a veces he visto, digo, bueno, Jesús era Jesús, o sea, era el santo de los santos, no pecó nunca, pero yo estoy acá abajo y tengo un montón de luchas y un montón de problemas. ¿Saben qué me ayudó mucho a mí en mi vida y en mi progresar en la comunión con Dios? Es mirar a gente más madura que yo espiritualmente. Entonces ya la pregunta no es cómo lo haría Jesús, sino cómo lo haría. Por ejemplo, a mí me ayudó mucho el ejemplo de mi pastor en mi tiempo de restauración, mi pastor Juan Carlos ahí en España y mi pastor Fernando. Entonces yo a veces miraba y decía, ¿cómo lo haría él? Cuando estábamos en el primer año de matrimonio con Noelia y teníamos ahí nuestros ajustes matrimoniales, me gusta llamarle así, ¿no? Suena como más espiritual, ¿no? Ajustes matrimoniales. ¿Cuántos matrimonios tienen esos ajustes? ¿Saben de lo que le hablo? Que son peleas, básicamente, ¿no? Discusiones, peleas, tirarnos los platos. No llegamos a eso, pero casi, ¿no? Sobre todo en el primer año. Pero en esos ajustes a veces había situaciones que no sabíamos cómo hacer con los hijos chicos, con los momentos ahí, con la economía, el trabajo, la iglesia, etcétera. ¿Cómo haría Jesús? Digo, pero si Jesús, a veces no sé cómo lo podría hacer. Entonces, ver y tomar el ejemplo de gente más madura. ¿Cómo lo haría mi responsable de casa de bendición? O en tu caso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué haría en esta situación? Amén. Y eso te va a ayudar a escoger por lo bueno, que es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen a esto? Amén. Miren, cuando comienzo a hacer lo que haría Jesús o lo que haría gente que nosotros sabemos que son gente íntegra, gente honesta, gente que lleva más años que nosotros en el Señor y hay un fruto en su vida, cuando yo comienzo a hacer lo que haría esta persona, lo que haría Jesús, tengo mucho menos tiempo libre para hacer aquellas cosas que no debo hacer. Amén. Incluso en mi comunión con Dios. Hablamos recién de la oración, de la lectura de la palabra. ¿Cómo está tu vida de oración? Vos pensás, ¿cómo era la vida de oración de Jesús mismo, hermanos? Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo el poder que Él tenía, Él cada día se apartaba al monte para tener comunión con el Padre. Y si Jesús necesitaba tener comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros, que somos mucho más débiles? Amén, hermanos. Y resulta que a veces nosotros pasamos días sin orar, días sin ir a la palabra. Amén. Entonces pensá cómo haría el Señor, cómo se organizaría el día el Señor. Lo más probable es que las primeras horas eran para estar con el Padre. Quizás a altas horas de la noche, a veces en vigilia, orando. Amén, hermanos. Eso nos fortalece tremendamente para no ceder y no caer en las tentaciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, hermanos. O pensar en cómo lo hace mi responsable de casa de bendición. ¿Cómo es que él estudia la palabra? ¿Cómo es que él ora? ¿Cómo es que él se organiza el tiempo para poder congregarse? Y a la vez yo veo que trabaja, a la vez veo que Dios lo prospera. Y a la vez está en las reuniones, está en las actividades. ¿Cómo lo hace? De la misma manera, hácelo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a esto? Ponelo en práctica. Tomalo de una forma práctica y aplícalo a tu vida, porque si le ha funcionado a él o a ella, o al pastor o al líder, si le funcionó, te va a funcionar a vos también, porque los principios bíblicos funcionan, hermanos. Amén. Diga conmigo, estos principios funcionan. Y Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir. Amén, hermanos.
Ustedes saben que, por ejemplo, en el libro de Proverbios que hemos leído recién, hay muchísimas empresas, hermanos, empresas, te hablo de multinacionales, que aplican muchos principios que están en los Proverbios. No lo dicen, no hablan de la Biblia, porque hoy en día tiene mala propaganda decir que algo fue sacado de la Biblia. Pero muchos de los principios que aplican grandes empresas para su prosperidad los sacan de los Proverbios. Amén. Nosotros los tenemos acá. Apliquémoslo a nuestra vida. Funcionan en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Amén, amados. En el nombre de Jesús. Si no, fijémonos en los judíos nomás. Aplican la Biblia así. A veces no con el espíritu correcto, pero en lo práctico lo aplican. Y ahí tenemos. Son los dueños de los bancos más poderosos de la tierra. Nosotros aquí mismo, en nuestra ciudad, nos damos cuenta, la mitad del centro de Córdoba es de los judíos. Amén, hermanos. Porque los principios funcionan. No solamente, no te hablo solo de la economía, te hablo de lo integral de la vida. Todo lo que nosotros hagamos y aplicamos la palabra, de eso se trata, hacer lo bueno. El evangelio no se trata de prohibiciones, no se trata de lo que tengo que dejar de hacer. Se trata mucho más de lo que soy en Cristo Jesús y de lo que ahora puedo hacer en Cristo Jesús. Puedo vivir la palabra, puedo vivir los principios bíblicos y voy a tener unas consecuencias de bendición para mi vida, para mi familia y para mi descendencia también. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Porque la bendición de Dios afecta las generaciones que vienen por detrás de nosotros totalmente. Así como el pecado también afecta a nuestras generaciones, la bendición de Dios también. Nuestros hijos van a ser bendecidos en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, tenemos que estar activos. Tocar al que tenés al lado y decirle, tenemos que estar activos, hermano. En la voluntad y en el propósito de Dios. ¿Saben que alguien dijo que una mente desocupada es el taller del diablo? Por eso es que este versículo que hemos leído en Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque si no estamos haciendo, si no estamos activos en la voluntad de Dios para nosotros, entonces lo más probable es que cedamos a las tentaciones y que caigamos en lo pecaminoso. Amén. Tenemos que activarnos y tenemos que ponernos manos a la obra. No se trata, esto quiero que quede bien claro, hermanos, no es que por obras yo voy a ser santo, no, es al revés, es porque soy santo que ahora puedo obrar la voluntad de Dios para mi vida. Amén. Amén, amados. Una mente desocupada es el taller del diablo. Y eso se aplica en muchos órdenes de la vida. Uno ve la gente que no tiene nada que hacer, termina no haciendo nada bueno. Amén. Uno ve los muchachos en la esquina de una calle, ahí tomando cerveza o tomando lo que sea, y los ve todo el día al vicio, levantándose tarde. Nada bueno puede salir de ahí. Ahí es donde vienen las malas ideas. Ahí es donde viene la delincuencia, etcétera, etcétera. Ahora, el que está trabajando, el que está ocupado, el que tiene la mente ocupada, no hay lugar, no hay tiempo para lo malo. Amén. ¿Cuánto más si estamos en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios? Amén. Eso también es santificación. Santidad de acción, le he puesto yo, ¿no? Santidad, primero la santidad, lo que somos en Cristo Jesús, pero nuestro accionar también nos ayudará en esa santificación de nuestras vidas. Amén. Miren, quiero ponerles un ejemplo muy sencillo. Ustedes lo conocen, la historia del rey David. Acompáñenme ahí a 2 de Samuel, capítulo 11. Miremos acá la historia. Este fue un momento crucial en la vida del rey David. 2 de Samuel, capítulo 11. Porque quiero que veamos cómo el enemigo obra y nos tienta, y cómo nosotros también, si no estamos ocupados en lo que tenemos que hacer, corremos riesgo de caer en tentación y de pecar.
Pero si estamos ocupados en lo bueno, en lo que nosotros tenemos que hacer y en la voluntad de Dios para nuestras vidas, será mucho más difícil que le demos lugar al pecado en nuestras vidas. Amén. Capítulo 11, versículo 1 al 5. Miremos qué tremendo lo que pasó acá. Díganme amén cuando estén ahí, hermanos. Segunda de Samuel 11, versículo 1. ¿Lo tienen? Si no, lo seguimos ahí en la pantalla. Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿En qué tiempo pasó esto? ¿En qué momento pasó esto? En el tiempo que los reyes salían a la guerra. Era tiempo de guerra. Israel estaba en guerra. Y era el momento en que los reyes y los príncipes tenían que estar apoyando al ejército. Ellos no salían en primera línea de batalla, pero sí estaban donde estaba el campamento, donde estaba ahí el fragor de la batalla. Ahora, en ese momento en el que los reyes salían a la guerra, que David, dice, envió a Joab y con él a su siervo. Joab era el capitán, el número 1, el jefe del ejército de Israel en ese momento. Entonces David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué pasó con David? Se quedó, ¿dónde? En Jerusalén. O sea, en el tiempo que los reyes tenían que estar en la guerra, David mandó a todo el mundo a la guerra, a su capitán, a sus siervos, a su ejército, a todo Israel, pero él se quedó en la casa, se quedó en Jerusalén. Amén. ¿Qué fue lo que pasó? Versículo 2. Y sucedió que un día, al caer la tarde, o sea, a la tardecita, ¿no? Al atardecer, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. O sea, hermano, era la tarde ya, estaba anocheciendo, estaba cayendo la tarde. ¿Y dónde estaba el rey David? ¿Dónde estaba? Hermano, yo creo que David tenía alguna raíz santiagueña o algo así, ¿no? Se había pegado en ese día una siesta de esa, hermano, de esa siesta con pijama, ¿no? Como hay gente que se acuesta a dormir la siesta con pijama, ¿no? Hay algunos acá, no levante la mano, pero ese que se acuesta de la siesta con pijama es porque va a dormir por lo menos 3 horas, ¿no? Mínimo. Y David ese día, cuando su responsabilidad era estar en la guerra, se quedó en Jerusalén y se durmió una siesta ese día. Así que imagínate cómo se levantó, ¿no? Ahí a la tardecita, desperezándose, bostezando, tranquilo, con un mate en la mano, salió, ¿no? Pongámoslo en contexto nuestro, o con un mate cocido, salió al terrado, a la terraza del palacio. ¿Cómo estaba David? Con mucho tiempo libre, diga conmigo, con mucho tiempo libre. Él era el rey, pero no estaba, hermanos queridos, no estaba en el lugar donde tenía que estar. Número 1, no estaba en el lugar donde tenía que estar y no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Amén. No estaba haciendo lo bueno, no estaba haciendo lo que le correspondía. Alarmas, se encienden todas las alarmas. Cuando vos y yo no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, somos propensos a caer en tentaciones. Amén. Cuando hay mucho tiempo libre, cuando hay mucho tiempo para pensar, problema, hermanos queridos. Hay un momento para pensar, para sacar conclusiones, por supuesto, pero tenemos que estar activos, no en cualquier cosa, sino en lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. Amén, hermanos. Y sucedió que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando abajo, ¿no? El palacio estaba arriba y toda el resto de las construcciones de la ciudad para hacia abajo del monte. Y vio David a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. O sea, la mujer era casada.
Y resulta que Urías, el esposo de Betsabe, estaba en la batalla. Era un soldado y estaba en la batalla. Y ustedes conocen después toda la historia de lo que pasó con Urías, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero resaltar, hermanos, es el momento desubicado del rey David. Miren, el rey David era un hombre de Dios. ¿Sí o no, hermanos? El rey era un hombre de Dios. Este es el mismo David que venció a Goliat. Este es el mismo David que conquistó Jerusalén. Esa ciudad donde él estaba y ese palacio donde él estaba en ese momento fueron conquistados por él, por un milagro del Señor. Él sacó a los jebuseos de ahí, que nadie los había podido sacar de Jerusalén por un montón de años. Y David, por su fidelidad a Dios, fue bendecido de tal forma que conquistó Jerusalén. Y conquistaba, como hemos leído acá, todos los reinos que estaban a su alrededor. Pero en un momento parece que se relajó el hombre. Y en el momento que tenía que estar, en el fragor de la batalla, se fue a dormir la siesta. Se quedó en Jerusalén. Se salió del propósito. Diga conmigo, se salió del propósito. Y ahí es cuando vino la destrucción. Amén. Versículo 4 dice, envió David a mensajeros y la tomó a Betsabe, a la mujer, y la hizo que la trajeran a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia. Claro, había adulterado, se había producido ahí una infidelidad, un adulterio. Se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer. Y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy embarazada. Amén. Amén, hermanos. Siempre el pecado traerá consecuencias terribles. Amén. Y muchos de los malos ratos que pasó David después con sus hijos, con su descendencia, tuvieron que ver con ese pecado que comenzó por un momento de relajamiento, por un momento de un día que no estuvo en el momento, en el lugar indicado y haciendo lo que tenía que hacer. Miren, hermanos, si Dios le hubiese dicho que descanse, no hubiese tenido problema. Si el Señor lo hubiese mandado a descansar, no hubiese tenido ningún problema. Pero en ese momento él tenía que estar en la guerra. Amén. Hermanos, nosotros tenemos que orar y velar y tenemos que pedirle al Señor con todo nuestro corazón que siempre podamos estar en el centro de su voluntad y de su propósito. Ahí nos libra el Señor de tantos acontecimientos malos en los que nosotros podemos caer y que después van a traer consecuencias terribles a nuestras vidas. ¿Saben que este pecado fue el inicio de se desencadenó ahí un tiempo, un año aproximadamente, el peor año en la vida del rey David, donde él adulteró y después quiso tapar ese adulterio? Así que mandó a llamar a Urías, que estaba en la batalla. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Lo mandó a llamar al esposo y le dijo que vaya y que tome unas vacaciones en su casa. Ve y estate con tu mujer. Y resulta que Urías era más fiel y era un soldado honesto, fiel. Y dice, ¿cómo yo voy a estar con mi esposa y mis compañeros de escuadrón van a estar en la guerra? No, se quedó en el palacio. Así que David no había forma. David quería ocultar, la mujer estaba encinta, que se acostara con su esposo y que todo el mundo creyera que era hijo de Urías. Era un engaño. Ahora la fidelidad de Urías dijo, yo no voy a ir allá, es tiempo de estar en la guerra, yo tengo que estar en el palacio. Urías lo tenía más claro que el rey en ese momento, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Urías estaba firme ahí. Dice la palabra que entonces David empezó a usar su poder como rey, a manipularlo. Y lo emborrachó. Le dio de beber, lo hizo, vení, brindemos, vení, yo soy el rey, lo emborrachó. Ni borracho se fue a la casa del hombre. Fíjate la integridad de Urías. Ahora David empezó en un descenso. Empezó a caer en una tentación tras otra. Primero en el pecado y después en querer tapar el pecado para que no se manche su nombre, para que no quede eso en el historial como uno de los pecados de David, uno de los errores del rey David. Y cada vez iba peor porque no reconocía su pecado. Terminó matando a ese soldado, asesinándolo. Amén. El rey David, hermano, un siervo de Dios, escribió los salmos y gran parte de la palabra, terminó cayendo profundamente. Se salió
del propósito de Dios. Perdió la santidad en ese momento. Amén. La historia nos dice que él fue confrontado por el profeta Natán al cabo de un año aproximadamente. Y ahí el profeta Natán le cuenta una historia y él mismo, David mismo, juzga en esa parábola, en esa historia que se le contó. Y dice, ese hombre es digno de muerte. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Y lo confronta con su pecado. Ahora David supo arrepentirse de su pecado y supo volver al propósito. Amén. Siempre que haya un verdadero arrepentimiento, habrá salvación para nuestras vidas. No importa los errores que hayamos cometido, siempre el Señor nos recibirá si hay un genuino arrepentimiento en nosotros. David lloró su pecado amargamente, hermanos. Cuando se dio cuenta, cuando se le abrieron los ojos, cuando reconoció su pecado, y Dios lo volvió a restaurar y lo volvió a levantar. Amén. Ahora, las consecuencias de ese pecado las tuvo que pagar, porque siempre las consecuencias se pagan, hermanos. Amén, hermanos. Ahora, eso no quita que el Señor nos devuelva al camino, que nosotros podamos seguir avanzando en Dios. Por eso tenemos que cuidarnos de no ceder, de no caer, porque hay consecuencias que siempre se van a pagar. Amén. Ahora, yo pregunto, ¿dónde empezó la caída de David? ¿Dónde empezó su caída? En el no estar haciendo nada. Amén. El que sabe hacer lo bueno, ¿acaso no sabía David que él tenía que estar en la batalla? Ahora, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo más probable es que caiga. Amén. Por eso te hablo de la santidad de acción. Tenemos que hacer, tocar el que tenés al lado, decirle, hay algo que tenés que hacer. No basta solo con venir a las reuniones. Hay propósitos de Dios. Cuando uno está en el plan de Dios, escúchenme, hermanos, cuando uno está en el propósito de Dios, en el plan que Dios tiene para su vida, cuando vos estás caminando en un proyecto de vida que Dios te ha revelado, que Dios te ha mostrado, eso te apasiona. Eso te ilusiona, eso te hace que le metas ahí toda la fuerza. Entonces no tenés tiempo, no tenés fuerza, no tenés mente para otra cosa, sino sacar adelante y que seguir progresando en ese propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Yo anotaba acá algunos nombres solamente, seguro que hay muchos más, pero mira, Martin Luther King fue un héroe de la fe, un hombre usado por Dios. Y peleó en contra del racismo en Estados Unidos. Martin Luther King, ¿se acuerdan? El moreno, el que decía, I am dream, tengo un sueño. Hablaba de la igualdad de razas. Tengo un sueño, y su discurso es muy conocido. Ese hombre, hermanos, no es conocido, Martin Luther King, por las cosas que no hizo. Es conocida por las cosas que hizo. Amén. Hay algo que nosotros tenemos que hacer en nuestro barrio, hermanos. ¿Cuántos lo creen a esto? Hay algo que nosotros tenemos que hacer en nuestra familia, hay algo que tenemos que hacer en nuestro colegio, los chicos que están acá en la universidad, en el trabajo, hay algo que tenemos que hacer, hay un plan de Dios. Y no tiene que ver con presentarle a la gente un Dios religioso, no, tiene que ver con acciones de fe que demuestren la santidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Lo que hicimos el sábado allá con los niños son acciones de fe, hermanos. Amén. Y la gente va a conocer por lo que hagamos, no por lo que no hagamos. Nosotros podemos vivir una vida con un montón de prohibiciones. Bueno, no fuma, no toma, no bebe, pero la gente no nos va a conocer por eso. La gente te va a conocer por lo que hagas para Dios. Amén. Porque en esas acciones de fe Dios obrará milagros. Lo sobrenatural puede suceder. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas pueden empezar a acontecer de otra manera en el nombre de Jesús. Amén. María Teresa de Calcuta, hermano querido, no es conocida por su santidad, digamos, en el sentido de las cosas que no hacían. No, es conocida por toda la obra que ella hizo en una de las ciudades más pobres del mundo, Calcuta. Amén. Es conocida y es reconocida como una santa, una mujer santa, por lo que hizo. Amén. Ahora, tenemos que tener bien claro, hermanos,
que solo podemos hacer obras de santidad si somos santos, o sea, si tenemos a Cristo, si hemos aceptado al Señor, si estamos posicionados en Cristo. La santidad posicional nos llevará a una santidad progresiva y podremos hacer acciones, obras que demuestren la santidad de Dios y el poder de Dios en medio de este mundo. Por más corrupto que esté el mundo, por más tinieblas que haya en este mundo, hermanos, por más inmoralidad que haya, nosotros, la iglesia del Señor, podemos obrar acciones justas y santas. Amén. Como lo sencillo que nosotros podemos hacer, lo que está a nuestro alcance, lo que hicimos el sábado con los niños ahí. Amén. Bendecir a los niños. Punto. Sin esperar nada a cambio, sin esperar un voto a cambio, sin esperar ni siquiera que la gente venga a la iglesia. No, queremos bendecir a los niños. Si no vienen, no importa. Amén. Pero lo que nosotros queremos es bendecirlos, que tengan un momento de alegría. Muchos niños que no lo tienen, hermanos. Amén. Como ese chiquito que vi, me permitió el Señor, le saqué una foto, ahí le puse en las redes los otros días, porque me permitió el Señor, un niñito agarró un autito de estos con las ruedas grandes, 4x4, lo agarró así y salió corriendo con una sonrisa, hermano, que justo lo vi, lo tengo grabado. Y yo digo, ese momento de felicidad de ese niño vale la pena todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho. Amén. Y yo me lo dije para mí, lo dije delante de Dios, ese momento de ese chiquito, aunque sea ese solo, el que lo disfrute así, ya vale la pena. Todo lo que hayamos invertido, el tiempo, el esfuerzo, los hermanos que estaban ahí desde las 5 de la mañana preparando todo, hasta la tarde, amén, amados, son obras que reflejan la santidad de Dios. No se busca nada a cambio, simplemente bendecir a los niños, bendecir el barrio, las generaciones que vienen después de nosotros. Amén. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Son obras de Dios. Son obras de Dios, obras de Dios. Ahora, termino leyendo Romanos capítulo 12. Miren qué hermoso este versículo, Romanos capítulo 12. Si querés ayudarme, Maxi, terminamos acá. Tengo mucho más, pero es tarde ya. Y lo dejamos para el próximo miércoles. Romanos 12, capítulo 1, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que estamos haciendo en esta noche, presentar nuestros cuerpos. ¿Cuántos trajeron el cuerpo acá? Amén. Sí, lo hemos traído, está acá. Toca el que tenía al lado ahí, trajo el cuerpo, ¿verdad? Sí. Espero que haya traído el alma, el espíritu y que la mente esté acá también, ¿no? Algunos están en el cuerpo, pero la mente está en otro lado, ¿no? Pero aquí está, esto es lo que dice este versículo. Habla del cuerpo, ¿no? Dice, el apóstol Pablo dice a los romanos, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Por eso tenemos que congregarnos, tenemos que venir a la iglesia, amén. Diga conmigo, el domingo tengo que traer el cuerpo a la reunión y presentarlo delante de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo presento? En sacrificio vivo. Ya no matamos acá animalitos, así que ya no son sacrificios muertos como en la antigüedad. Antes de Cristo se mataba un cordero, una paloma, un becerro. Ahora somos nosotros, pero no morimos, ya murió Cristo por nosotros. Amén. Nosotros presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, estamos vivos. ¿Cuántos están vivos acá? Y adoramos a un Dios vivo y nosotros estamos vivos. Amén. Sacrificio vivo, santo, ¿ah? Porque somos santos, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que traer nuestros cuerpos acá, adoramos a Dios y es un sacrificio vivo y santo. ¿Y qué más? Y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aleluya. Es nuestra adoración a Dios y lo hacemos con el entendimiento. Sabemos lo que estamos haciendo. Amén.
entendemos que estamos adorando a Dios y que estamos trayendo nuestro cuerpo para presentarlo delante de Dios y decirle: Señor, aquí estamos para adorarte, para alabarte, para bendecirte. Amén. Ahora el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, cuando nosotros nos exponemos a la presencia de Dios así, trayendo nuestros cuerpos y adoramos a Dios y bendecimos al Señor, la presencia de Dios se manifiesta en nuestro medio. Amén. Y nuestra mente empieza a ser transformada. Y dice acá el Señor: no os conforméis a este siglo. Esto significa no se adapten, no se amolden a este mundo. Esa es la palabra siglo ahí. Se puede traducir como mundo o como el sistema perverso de este mundo. Dice el Señor: ustedes que son adoradores, que son hijos de Dios, no se adapten al sistema de este mundo, a la forma pecaminosa de vivir, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Se transforma nuestra mente por la palabra de Dios y por la presencia de Dios en medio de nosotros. Amén. Y lo que antes nosotros pensábamos que era bueno, ahora nos damos cuenta que es malo para nosotros. Muchas cosas que pensábamos antes y decíamos: ¿qué tiene de malo esto? Es bueno. Los placeres de este mundo, los vicios de este mundo, etcétera, etcétera. Pensábamos que eran buenos para nosotros. Esto es el gozar de la vida, esto es la alegría de la vida. Ahora, como nuestra mente va siendo transformada, nos empezamos a dar cuenta que eso es lo que nos hace daño, que esa es la ruina de nuestra vida. Amén. ¿Qué tiene de malo emborracharse de vez en cuando? ¿Qué tiene de malo? Que como nos dice la palabra, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay corrupción. Amén. Y el desenfreno en ese sentido trae destrucción de las familias, de la misma vida de la persona. Y empezamos a entender y empezamos a ver como Dios ve. Amén. Amén, hermanos. Sino más bien transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente empieza a ser transformada. Empezamos a ver realmente lo que es bueno y lo que es malo. Dice la palabra que el mundo llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Amén. O sea, se ven las cosas al revés. Pero cuando uno está en la presencia de Dios y tu mente empieza a ser transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios, se te empiezan a aclarar las ideas y empezás a ver a lo bueno bueno y empezás a llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Lo que es pecado y lo que es bueno delante de Dios, empezamos a vivirlo y empezamos a accionarlo y empezamos a tener otras consecuencias en nuestras vidas. Consecuencias de bendición, de paz, de gozo en nosotros. Amén. La renovación de vuestro entendimiento. Dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Amén. Diga conmigo: la voluntad de Dios es buena para mí. ¿Sabes qué es lo mejor para vos? La voluntad de Dios. Algunos dirán: no, yo quiero hacer lo que quiera. Y ese es el problema que tenemos. Queremos vivir a nuestra manera. Yo hago lo que quiero. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Miren, lo mejor para vos es la voluntad de Dios. Y que tus acciones y que tus decisiones y que tu vida, por eso te hablo de santidad de acción, porque tenés que accionar en la voluntad de Dios. Y eso va a ser bueno para vos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso va a ser lo bueno para vos. Porque tenemos un Padre que está viendo desde otra perspectiva, ¿sí o no? Sabiendo el futuro, conociendo el pasado, el presente y el futuro. Nosotros, hermanos, conocemos el hoy, ¿sí o no? Y el pasado, lo que hemos vivido, algunas experiencias que podemos tener, claro que sí, pero no conocemos el futuro. ¿Hay alguien acá que conozca el futuro? ¿Que sepa lo que va a pasar mañana? Esta misma noche, hermanos, nadie de nosotros sabe, ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos. Nosotros creemos que sí, planificamos como que sí, pero la realidad de la cuestión es que no sabemos. ¿Sí o no, hermanos?
Ahora, nuestro Padre Celestial sí lo sabe. Y cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, estamos protegidos. Eso es lo bueno para nosotros. Amén. ¿Qué más es? Dice, la buena voluntad de Dios. ¿Qué más es? Agradable. La voluntad de Dios es agradable. Nos termina gustando lo que la gente dice, el mundo dice, los cristianos son aburridos, que no tiene sentido esa vida. Hermano querido, no hay mejor aventura que caminar en la voluntad de Dios. Miles y miles de personas, hermanos, han estado dispuestos a dar la vida y han muerto como mártires por causa de la fe. Tiene que haber algo en esa voluntad de Dios, ¿sí o no? Porque no cualquiera está dispuesto a dar la vida. Si tiene que decir, negá a Jesús o te matamos. Como pasaba en el circo romano, como pasa hoy en día en muchos países musulmanes. Acá, gracias a Dios, tenemos la libertad de culto, pero hay muchos lugares que no. Y muchos de nuestros hermanos son encarcelados, son torturados, son muertos, matan a sus hijos por causa de la fe y no niegan a Cristo. Nosotros a veces por mucho menos lo negamos. Pero el que está en la voluntad de Dios experimenta lo bueno, lo agradable, y lo tercero que dice es y perfecto. Amén. Te lo digo de otra manera, si no caminas en la voluntad de Dios, todo lo que hagas no va a ser bueno para vos, no va a ser agradable para vos y no va a ser lo perfecto. No es para lo que fuiste creado. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué Dios nos trajo a este mundo? Para cumplir su voluntad. Hay un diseño para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Hay unas obras que Dios preparó para que nosotros caminemos en ellas. Y en esas obras, en esas acciones santas, ahí es donde está lo bueno para nosotros. Ahí está nuestra felicidad. Amén. Ahí está nuestro gozo. Ahí está nuestra fortaleza. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? No está en los placeres del mundo, hermano querido, olvídate de eso. No está en las vacaciones, no está, la gente dice, ay, me voy al Caribe, ay, me voy a, no sé, a Carlos Paz, o me voy de vacaciones, necesito un momento de paz. No está ahí la paz. La paz está en la voluntad de Dios. Amén. Si no, hermanos queridos, está a la orden del día. ¿Cuánta gente, hermanos, que tiene yate, que tiene una fortuna y se quitan la vida? Porque no está ahí. La felicidad no está ahí. La felicidad está en caminar en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Amén, hermanos. Ponete de pie en el nombre de Jesús. Nos pongamos de pie. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando tuvimos que tomar la decisión con mi esposa de venirnos para acá, para otra vez en mi caso volver a Argentina, en el caso de mi esposa venir a vivir para acá en el año 2018, fue rápido. Teníamos que tomar la decisión de enero. En marzo nosotros nos vinimos para acá, así que fueron 2 meses. Teníamos que sacar a los niños del colegio, porque allá estaban en pleno colegio. Es al revés el año. Teníamos que dejar casa, dejar el ministerio. Estábamos sirviendo en 2 congregaciones allá. Teníamos una vida por delante, una proyección según nosotros. De repente, hermanos, el Señor nos habló fuertemente al corazón. Vamos para Argentina. La voluntad de Dios. Teníamos 2 opciones. O obedecer a Dios o hacer lo que nosotros veíamos o lo que nosotros creíamos o lo que nos decían la familia, los familiares, porque a veces influyen todas esas cosas. Miren, hermanos, nunca te muevas, nunca tomes decisiones por conveniencia. Toca que tener al lado decirles, nunca decidas por conveniencia. El mundo está acostumbrado así, a ver qué es lo que me conviene, pum, esto es lo que hago. No te muevas por conveniencia. Otro punto, otro principio, no te muevas por necesidad, nunca te muevas por necesidad. Ay, necesitamos esto, pum, entonces lo hagamos rápido, necesitamos, porque siempre vamos a estar necesitando cosas. No te muevas por conveniencia ni por necesidad. Cuando tomes decisiones, cuando te muevas, hacerlo por
propósito de Dios, por voluntad de Dios. Aunque no te convenga. Amén. Aunque no tengas la necesidad de hacerlo. Si es la voluntad de Dios, si Dios lo ha puesto en tu corazón y esto es lo que está ardiendo en vos, hacelo. Aunque humanamente sea una locura. Como hablábamos el domingo, las ridiculeces de Dios, las locuras de Dios. Amén, hermanos. Porque cuando vos lo hagas, eso es lo que te va a llenar. Amén. Y este ejemplo sencillo que te pongo, cuando nosotros nos vinimos, mis suegros, hermanos queridos, nos decían: están locos ustedes, ¿a dónde van? Si tienen todo acá, ¿a dónde van? ¿A dónde vamos? A obedecer a Dios. ¿Cómo le explico yo a alguien que no cree en Dios? ¿Cómo se lo explico? ¿Cómo se lo explicamos? No había forma de explicárselo. Porque humanamente decían: no les conviene, no le esto, los chicos, no sé qué. Y esas son las presiones que a veces nosotros tenemos y que nos hacen a veces desobedecer a Dios y cedemos ante las presiones del mundo. Pero hermanos, la santidad tiene que ver con acciones también. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Y nosotros, mira, es un ejemplo sencillo, hermano. No quiero ponerme en el centro del ejemplo, no, pero quiero darte algo práctico, cosas prácticas. Cuando es la voluntad de Dios, no hay nada que te haga más feliz. Y hermano, ahora nosotros nos tocó viajar ahora en diciembre para allá, que fuimos a pasar la fiesta con la familia. Y yo estuvimos ahí un mes. Y la verdad es que estábamos ahí, todo muy lindo, muy hermoso, Europa, muy, muy lindo todo, por supuesto más ordenado que acá, etcétera, etcétera. Pero yo en mi corazón, habíamos pasado 3 semanas y digo: me quería volver. Me quiero volver, Señor, porque mi propósito está acá. Amén. Amén, hermanos. Y eso es lo que te hace feliz. Por eso hay gente, hermanos, que deja su vida normal y se van a África, a un pueblucho, a predicarle a los indios allá, y lo dejan, y allá son felices, y se llevan los hijos allá. No les conviene monetariamente, pierden un montón de posibilidades, pero allá están en el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué? Dios desde el cielo, que es el dueño de todas las cosas, ¿vos crees que te va a dejar faltar algo? ¿Vos crees que Dios te va a abandonar y te va a dejar en la estacada si ves que te jugás? Si nosotros, hermanos, siendo malos, nosotros con nuestros errores, cuando vemos que nuestros hijos nos obedecen y se esfuerzan por algo, que incluso para hacernos un bien a nosotros, para honrarnos a nosotros como padres, somos capaces de darle todo, darle la vida. ¿Sí o no, hermanos? Los que son papás acá. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todo lo que le pedimos? Amén, hermanos. Si nos jugamos por el Señor, Dios se jugará por nosotros. Y Dios sacará la amargura, sacará la tristeza. Amén. Pero vas a estar en la voluntad de Dios, vas a estar en el centro del propósito de Dios, en el nombre de Jesús. No se trata de cosas, no se trata de lo que nos conviene, se trata de la santidad, que es lo que verdaderamente nos conviene a nosotros. Amén. Amén, hermanos. Cerra ahí tus ojos en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos caminar en tu propósito. Háblanos, Señor. Dios habla, Dios pone sentires, Dios pone en el corazón, Dios te guía, Dios te guía, Dios te guía. Si hay deseo de hacer la voluntad de Dios, el Señor se encargará de guiarnos paso a paso. Dios moverá cielo y tierra para que se abran las puertas y experimente los milagros del Señor. Santidad en acción, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Para los jóvenes que están acá, los adolescentes que están acá, miren lo que les digo, el Señor los va a guiar. Hay muchos acá que la voluntad de Dios es que se reciban, sean profesionales, pero no solo por tener una mejor vida, sino para dar testimonio en otra esfera, en nuestra ciudad y en nuestra nación. Necesitamos profesionales íntegros. Necesitamos gente preparada que sepa vivir en santidad,
que no esté en busca de la economía o en busca del poder o en busca de beneficios propios, sino beneficiar al otro. En el nombre de Jesús, Dios va a levantar jovencitos, jovencitas acá con el espíritu de Daniel, con el espíritu de José, en el nombre de Jesús, íntegros para Dios, gente que es santa porque ha recibido a Cristo, está en un camino de una santidad progresiva, pero también realizan acciones de santidad. Santidad en acción, santidad en acción. Hay canciones, hay música que Dios nos va a dar, hay interpretaciones, hay arte aquí en medio de nosotros que el Señor hará surgir, hermanos queridos, porque déjame decirte, no hay nada que produzca creatividad más que la santidad de Dios. Cuando vos te podés acercar a Dios en la hermosura de su santidad, y porque sos santo, no hay pecado, estás en Cristo, te podés acercar a Dios. ¿Sabes a quién te estás acercando? Al Creador del cielo y de la tierra. ¿Tendrá alguien más creatividad que Dios? Que creó los cielos y la tierra, que creó todo lo que ven nuestros ojos, los árboles, las plantas, los animales, a nosotros mismos nos creó Dios con una creatividad. A ninguno de nosotros nos hizo igual. Nos acercamos al Santo y la creatividad de Dios se nos pega en el nombre de Jesús. Dios te va a dar creatividad para tratar con tus hijos. A los papás que están acá, hay padres que están acá que ya no saben qué hacer con sus hijos. Busca al Señor con todo tu corazón y Dios te va a mostrar su voluntad para que el corazón de tu hijo se vuelva tu corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Creatividad de Dios, creatividad de Dios. Milagros van a empezar a ocurrir en el nombre de Jesús. El Señor nos da creatividad para las finanzas, para los negocios, emprendimientos, para el trabajo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Creatividad de Dios. Él es el creador de todas las cosas. Cuando Dios dice, las cosas empiezan a suceder. Ahora nosotros en la fe en el Hijo de Dios llamamos las cosas que no son para que vengan a ser, para que vengan a la existencia. Esa es la fe en el nombre de Jesús. Declaramos familias restauradas en el nombre de Jesús, matrimonios sanados en el nombre de Jesús, hijos que vuelven a los padres, padres que vuelven a los hijos en el nombre de Jesús. Esa es la santidad de Dios.